Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Más de 2.300 escolares se encuentran confinados por positivos en sus clases. Solo en el último día se ha aislado a 461 alumnos y alumnas en Navarra. De momento no se contempla el cierre de colegios. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Gobierno mantiene que los menores están más seguros dentro de los centros que fuera de ellos y pide responsabilidad a las familias porque asegura los contagios se están produciendo fuera de las aulas. Que fuera del entorno escolar se cumplan los criterios de distancia, de uso de la mascarilla y de higiene de la misma manera que se hace dentro del centro escolar. Nuevo día con más de 300 contagios. Continúa la tendencia al alza de nuevos contagios en un día en el que también hay que lamentar la muerte de una mujer de 82 años víctima del coronavirus. 20 militares se incorporarán a las labores de rastreo. Entre tanto, se busca amortiguar la crisis que ha provocado la pandemia. Ese es el objetivo del Plan Reactivar Navarra que hoy ha presentado la presidenta Chivite en el Parlamento, aunque todavía no cuenta con partidas presupuestarias concretas. Me hubiera gustado traer algo más de concreción en todo lo que tiene que ver con la parte presupuestaria, pero lo vamos a ver en los presupuestos, ¿no? Los tribunales dan la razón al Gobierno de Navarra. Ha desestimado el recurso que habían interpuesto las asociaciones de hostelería ante las medidas adoptadas para frenar el avance de la pandemia. El sector asegura que muchos negocios tendrán que cerrar ante la falta de ingresos. La pandemia también se ha cebado con el pequeño comercio que ha visto mermadas sus ventas con el confinamiento y la posterior desescalada. Muchos ya han decidido bajar la persiana ante la falta de clientes. Sobrevivir a 2 meses o más de cerrados, más a este descenso de las ventas tras el verano. Pensamos que el invierno iba a ser muchísimo más duro y que hay que invertir mucho para llenar toda la tienda. Ya hay fecha y hora. Osasuna se medirá al Getafe el sábado a las 6:30 de la tarde. Los jugadores se han sometido a los test PCR obligatorios 2 días antes del partido, en una corta sesión en la que no ha estado en el grupo Enrique Gallego, que sigue en solitario, ni Areidane, que ha tenido menos carga de trabajo. Y sorprendente noticia que nos deja esta tarde. El Rivera Navarra renuncia a su plaza en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El club ribero se da de baja en la máxima competición después de 11 temporadas. Un día más, Navarra supera los 300 contagios por coronavirus. 301 personas han sido diagnosticadas en las últimas 24 horas. Además, una mujer de 82 años ha fallecido víctima de la pandemia, con lo que se suman 549 muertes por coronavirus en nuestra comunidad. Los hospitales siguen recibiendo pacientes, 23 más en el día de ayer. Actualmente hay 11 personas ingresadas en la UCI. La situación en los colegios también se agrava. Fíjense, en las últimas 24 horas se ha confinado a otros 461 alumnos de infantil y primaria por casos positivos en sus clases. Si hacemos recuento, esta es la situación cuando no han pasado ni 10 días del inicio del curso. Ya hay 2.308 alumnos y alumnas en cuarentena, es decir, un 3,6% del total de 111 grupos en toda Navarra, sobre todo en Pamplona y La Ribera. A pesar de esta cifra, el Gobierno dice que los centros educativos están cumpliendo totalmente las medidas de prevención y que son entornos seguros. Asegura el Ejecutivo que los contagios se están produciendo fuera de las aulas y por eso lanza un mensaje a las familias. Buenos días. El Gobierno está satisfecho con el inicio de curso. Estamos viendo que hay un cumplimiento generalizado no, total dentro del ámbito de los centros. Por tanto, tenemos que tener satisfacción. Nuestros hijos y nuestras hijas les garantizo que están mucho más seguros en el entorno escolar que fuera del entorno escolar. A pesar de que la cifra de menores confinados aumente día a día, los centros cumplen, dice el portavoz del Ejecutivo Foral. Ahora es tiempo, ha insistido, de que lo hagan las familias. Para que fuera del entorno escolar se cumplan los criterios de distancia, de uso de la mascarilla y de higiene de la misma manera
que se hace dentro del centro escolar. Asegura que los contagios detectados en las escuelas llegan desde fuera de las aulas. De momento la situación no hace necesario el cierre de colegios, aunque no se descarta ningún escenario. Iremos viendo en función de la evolución y de la circunstancia. Dependerá de cómo evolucione una curva que de momento no ha puesto al límite la presión hospitalaria. Y ahora mismo tenemos una situación en Navarra muy soportable, luego nada parecido a lo que ocurrió afortunadamente en los meses de marzo y abril. Tampoco está en un horizonte cercano la posibilidad de un confinamiento generalizado, pero advierte Remírez de complicarse la situación si podría aplicarse en zonas geográficas concretas o entornos laborales. Lo decía el portavoz del Gobierno foral tras la sesión de Gobierno de esta mañana, en la que también se ha aprobado un decreto foral con el que se pretende unificar los criterios de los cuerpos policiales a la hora de sancionar por no cumplir con las medidas de seguridad. Así lo explicaban el Ejecutivo y delegación del Gobierno. Recoge lo que estaba disperso en otras normativas y clarifica algunas cuestiones de cara a que sea aplicada de manera adecuada, comprensible por parte de las fuerzas de seguridad, en su caso. Tenemos que tener en cuenta que estamos llegando al punto de no retorno, con lo cual tenemos que extremar todas esas medidas y volver a apelar a esa responsabilidad personal. Dice Arasti que para frenar la expansión de esta pandemia no existe el mando único. Señala el delegado que desde el Gobierno central seguirán proporcionando todos los recursos necesarios, como lo han hecho con los militares, para reforzar las labores de rastreo, que por cierto llegarán la semana que viene a Navarra. Que bueno, sí que os comento que ya a partir de la semana que viene seguramente ya tendremos aquí 20 miembros de las Fuerzas Armadas para colaborar con el equipo de rastreadores de Gobierno de Navarra. Todo esto en el ámbito sanitario. En el económico, y la presidenta presentaba el plan Reactivar Navarra, aunque no ha concretado la partida presupuestaria para sacarlo adelante. Precisamente es lo que le pedía la oposición. Un plan diferenciado en 7 ámbitos con un total de 190 medidas, de las que, dice la presidenta, ya se tiene una ficha detallada e incluso asegura que se están afinando presupuestariamente. Se sigue sin hablar de cantidades, dice Chivite. Me hubiera gustado traer algo más de concreción en todo lo que tiene que ver con la parte presupuestaria, pero lo vamos a ver en los presupuestos del año 2021, 2022 y 2023. La oposición, sin embargo, pide. No podemos permitir que la presidenta del Gobierno y su Gobierno, en algo tan serio como es esto, se dedique a hacer marketing político, sin concretar nada. Bueno, es necesario concretar las cantidades y concretar los compromisos o presupuestarios o de otra índole, para que estas medidas realmente pasen de ser declaraciones de intenciones a políticas concretas que puedan estar cuantificadas, ¿no? Y quienes sustentan el Gobierno definen. Y la pregunta es, ¿suspertu es suficiente? En nuestra opinión, en opinión de Gero Abay, no es suficiente, pero es necesario y desde luego es mucho. Luego Podemos apoya este plan para reactivar Navarra con unos horizontes coincidentes con lo que nuestro propio partido viene diciendo desde hace mucho tiempo, un horizonte digital, verde, vertebrar el territorio, favorecer la convivencia. Marisa de Simón, de Izquierda Ezquerra, asegura que es un plan al que le falta ambición, no afronta los problemas estructurales que muchos vienen de antaño, y dice que también le falta liderazgo público y herramientas de intervención en la economía, como por ejemplo la banca pública. Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra tumba el recurso interpuesto por el sector de la hostelería. Pedían que se suspendiera de forma cautelarísima las restricciones tomadas por el Ejecutivo en su última orden foral, que repercutían a este sector. En el auto, que no puede recurrirse, la justicia avala las restricciones del Gobierno. Además, los magistrados no aprecian causa de especial urgencia y se pronunciarán en breve sobre las limitaciones. Para los hosteleros y hosteleras navarros, este fallo de la justicia ha sido un jarro de agua fría. Dicen que no hay informes médicos que sustenten las medidas del Gobierno. Teníamos la esperanza de que realmente nos iban a dar la razón, porque teníamos además los antecedentes de otras comunidades que así había sido. Entendemos eso de que no vean especial urgencia, cuando cada día que pasa es muchísimo dinero el que están perdiendo las empresas y muchísimos gastos que están soportando.
Las cifras no son buenas aquí en Navarra, pero tampoco en el conjunto del país. Los últimos datos reportados por Sanidad notifican 11.193 casos nuevos y 239 fallecidos. Buena parte de la atención se encuentra en la Comunidad de Madrid, donde se van a poner en marcha medidas más drásticas para evitar aglomeraciones. Incluso se plantean confinamientos selectivos. En La Rioja, las autoridades han recomendado a la población limitar la movilidad fuera de los municipios y además las reuniones se restringen a un máximo de 6 personas. Y en el Congreso, a la espera de un proyecto de presupuestos, hoy cruce de reproches entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. El presidente Sánchez evita hablar de recortes, acusa al PP de tapar un delito con otro y urge a Pablo Casado a pactar cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial. En lugar de bajar impuestos y abaratar la contratación, anuncia subidas fiscales y la derogación de la reforma laboral. Esto es lo que oculta el presupuesto que quiere endosarnos y que está negociando con batasunos y separatistas. ¿Qué más recortes va a hacer? Los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular. Los únicos. Nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución, del primero al último de sus artículos, señoría. Y me gustaría que el Partido Popular y usted también hiciera lo propio. Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia. ¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años y pretende tapar lo que pasó hace 80 días? Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel. Lo saben en Barcelona, en Santander y hasta en Ávila lo saben, señor Casado. Hasta en Ávila saben que ustedes taparon un delito con otro. Ayer el PNV decía que iba a ser la voz representante de los navarros en Madrid. Sobre la nueva rama de ese partido en Navarra, Gero Abay se pronunciaba hoy en manos del presidente del PNV, Unai Ugalde. Tratamos de eludir todo aquello que consideramos que pueden ser elementos de división. Desde ese punto de vista, mostramos en su día nuestra disconformidad con el nombre que se había elegido por parte del grupo de promotores del nuevo partido y en ese sentido, confiamos que por los cauces internos y, como se ha dicho, mediante el diálogo se solucione esa. Y en el terreno económico hay novedades en la fusión entre CaixaBank y Bankia. En principio se hará efectiva mañana jueves. Las dos entidades han convocado a sus respectivos consejos para dar luz verde a esa ecuación de canje. Las negociaciones, que han durado algo más de 2 semanas, han sido largas e intensas, pero tras su aprobación nacerá el primer banco de España por activos con más de 664.027 millones de Europa y el 10º de Europa. En total agrupará a 18 de las ex cajas de ahorro. La situación del pequeño comercio es crítica. El miedo al contagio y a la crisis económica ha hecho descender de nuevo unas ventas que habían remontado este verano. Hacen un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones. Cada vez más negocios tiran la toalla. Solamente aquí en el segundo ensanche, 14 negocios han tenido ya que echar la persiana y 2 están en proceso de ello, en liquidación por cierre. La situación para el sector es crítica y piden que se apueste por el comercio local. Después de 7 años, Victoria liquida su negocio, una decisión difícil, pero no ha visto otra salida. Pensamos que el invierno iba a ser muchísimo más duro y que hay que invertir mucho para llenar toda la tienda y entonces no lo hemos visto viable. Otros 2 comercios del ensanche de la ciudad están en liquidación por cierre. Hay 14 que han echado la persiana definitivamente. Estamos en un momento en el que un cierre no va a implicar una apertura inmediata. Y claro, la situación de los demás, de los que sí permanecen abiertos, pues también es bastante delicada porque sobrevivir a 2 meses o más de cerrados, más a este descenso de las ventas tras el verano. Hay miedo al contagio y a la recesión económica. En esta tienda la clientela ha descendido entre un 20 y un 30%. Es momento para reinventarse. Pero sí que es verdad que la gente que te busca y sigue contigo está siendo fiel y la verdad que se agradece muchísimo. Es un apoyo que es lo que te tira a echar para adelante todos los días, la verdad. Sales menos de casa y lo poco que sales pues es para que pasen los críos, pero a gastar poco, menos. Te apetece comprar menos, tienes más miedo de vestuarios y de todo, y según a qué edad, pues más. Piden que se apueste ahora más que nunca por lo local y que no consumamos a golpe de clic. Si no, los locales de las ciudades estarán cada vez más vacíos.
Incentivar el comercio de proximidad es uno de los objetivos de Carterú, un sistema de reparto de paquetería limpio y sostenible que hará llegar al centro de la ciudad de Pamplona los envíos. El proyecto piloto consiste en repartir los paquetes en su última milla con un vehículo eléctrico. El centro logístico se construirá en la estación de autobuses desde donde saldrán todos los paquetes. Pamplona se convierte así en la primera ciudad española en contar con ese sistema de reparto que apuesta por la sostenibilidad. La lucha contra el cambio climático, la lucha por la movilidad sostenible. Sancionadas 33 empresas de transporte escolar y una asociación por amañar los concursos públicos del Departamento de Educación para llevar al colegio a estudiantes de educación primaria y secundaria entre 2013 y 2018. Durante estos años se repartieron las rutas, estableciendo turnos y compensaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado por una infracción contra la competencia con 3,36 millones de euros a las compañías y con 15.000 euros a una asociación que también participó en la trama. Además, no podrán ser contratadas de nuevo. Las empresas señaladas niegan cualquier tipo de actividad que pudiera vulnerar la competencia. Les contamos ahora otras noticias de este 16 de septiembre en formato breve. Accidente laboral. Un hombre ha resultado herido por una descarga mientras realizaba labores junto a una caja eléctrica. Sucedía en Mendavia. Hasta allí se desplazaba un equipo médico, bomberos de Lodosa y policía foral. Ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Logroño con pronóstico reservado. Se dedicaban a robar en hoteles en los que estaban alojados. La Guardia Civil ha detenido a 3 jóvenes en Pamplona como presuntos responsables de sustraer estas tablets, varias tarjetas de regalo y parte de la recaudación de la caja registradora. Todo ello valorado en más de 1.600 euros. Detenido por tráfico de drogas y herir a un agente. El hombre de 53 años intentó atrincherarse en su casa para deshacerse del alijo que escondía. Ocurría en Lesaca. La policía foral conseguía acceder al domicilio donde estaba quemando marihuana y speed. Estos días la comarca de Pamplona especialmente se está viendo afectada por la polilla del boj, unas mariposas que, aunque no tienen un efecto perjudicial para las personas porque no transmiten enfermedades, sí lo tienen para el ecosistema. En este estado estaba esta mañana la estación fija de monitoreo de mariposas nocturnas de Ilundain. Estiman que hay 50.000 ejemplares de polillas de boj atrapadas en una sola noche. Yo veo que están acabando con el boj. Ciertas zonas se están comiendo todas las hojas. Pero el año pasado los bojes que al lado de mi casa no queda ni uno y no sé si van a brotar ya. A todos los sitios que vaya tocas un poco y salen en manadas. Una especie invasora que llegó desde Asia, primero a Alemania y después se extendió a España. La polilla de boj se aloja en este tipo de plantas que le proporcionan alimento y le dan cobijo. Desde que apareció en Navarra este tipo de polilla en 2015, su población no ha dejado de aumentar hasta convertirse en una plaga. Así que no se alarmen si piensan que el invierno se ha adelantado a septiembre. Está toda la terraza, todo el jardín, todo parece que ha nevado. Desde el Departamento de Medio Ambiente aseguran que han venido para quedarse. Ya es muy difícil que desaparezca ya, porque parece que está adaptada bien al ecosistema. Otra cosa es que podamos llegar a convivir con ella. Poco a poco el ecosistema acaba readaptándose a ellas. Por eso mismo han surgido diferentes iniciativas que buscan preservar el boj, el gran perjudicado de esta plaga. En Navarroea, en Erro, han recogido semillas y las estamos guardando en nuestras instalaciones en Miluce de Banco de Semillas de Navarra. De momento tocará agudizar el ingenio para deshacerse de las polillas más molestas que se cuelan en nuestros hogares. Las mato con la fregona o con lo que sea, si están en el techo. Desde Medio Ambiente afirman que no tienen ningún efecto sobre la salud de las personas y estiman que las molestias se irán en unos días. Ya hay fecha para el próximo partido de Osasuna. El club rojillo se enfrentará al Getafe el próximo sábado a las 6:30, partido para el que Enric Gallego sigue siendo duda. Los porteros serán los primeros en pisar el césped de Tajonar tras pasar las pruebas PCR. Posteriormente, el resto del plantel salía de los vestuarios para comenzar el calentamiento. Aplausos a Torres, el último en incorporarse tras quedarse rezagado.
Después de que ayer realizara entrenamiento parcial, Unai García ha completado la sesión. No en vano, el central acompañaba a David García en la teórica zaga titular ante la ausencia de Aridane, quien se ha asomado al campo al término del entrenamiento. Al canario se le ha rebajado la carga de trabajo. En el reparto de petos para el ensayo, Arrasate mezclaba titulares con suplentes. Lo que ha quedado claro es que no renuncia al 1-4-4-2. Susto con Íñigo Pérez en esta acción con Navas. No llegaba a mayores y el chantreano continuaba el trabajo como se aprecia en esta jugada. O en esta otra, pues el partido ha dejado destellos. Triangulación entre Íñigo Pérez, Adrián y Rubén García, con taconazo del valenciano incluido para habilitar al pamplonés para que profundizara por la banda. Su centro no tuvo éxito. Ante el desconocimiento del señalamiento de Getafe a la hora del entrenamiento de este miércoles, la sesión ha sido corta, de apenas 45 minutos. Pervis Estupiñán ya es nuevo jugador del Villarreal. El submarino amarillo paga 15 millones de euros al Watford por un lateral, una operación por la que Osasuna percibirá 400.000 euros. El ecuatoriano ha firmado por nada más y nada menos que 7 temporadas. Es otro de los titulares deportivos del día. El Rivera Navarra renuncia a su plaza en la Liga Nacional de Fútbol Sala tras 11 temporadas en la máxima categoría. El club ha hecho pública su decisión en un escueto comunicado en el que agradece a la entidad su predisposición para facilitar la disputa de partidos en Tudela. Una resolución a la que dicen han llegado después de que la Federación Española de Fútbol haya asumido todas las competencias organizativas. Como decimos, es la última hora que nos llega desde la Ribera Navarra. 6 horas de brazadas solidarias es el tiempo que tardó el navarro Pello Ormazábal en recorrer los 20 kilómetros entre dos playas gallegas, tierra donde vive. Un reto con el que quiso recordar a las víctimas del coronavirus. El deportista navarro Pello Ormazábal lo ha vuelto a hacer, ahora por las víctimas del COVID-19. Este reto es un viaje un poco distinto a los demás, es más espiritual y tiene en parte su reto de fe. Una brazada solidaria de más de 20 kilómetros desde la playa San Amaro hasta la playa de la Magdalena. Más de 6 horas de travesía en memoria de las personas que no han ganado la batalla a la pandemia. Esto va un poquito por las víctimas del COVID. Un reto que se materializó tras meses rondando por su cabeza y al que se sumaron 5 deportistas del Triatlón Santiago. El entrenamiento ha sido durísimo, he hecho mucho entrenamiento de palas, mucho entrenamiento cansado, terminar el entreno y seguir pues, con un lado cansado más suave, porque era lo que me iba a enfrentar. Una iniciativa a la que se suma la del 2014 cuando cruzó el canal de Menorca para recaudar fondos en la investigación de la leucemia. Porque era un reto que tenía mucho riesgo, quieras que no, porque nunca se habían visto, en este caso las orcas estaban cerca, estaban en Cabo Prior, que nunca se habían visto cerca de La Coruña. Para mí el reto de mi vida ha sido durísimo, tuve momentos muy duros, sobre todo porque hasta llegar a la Marola, la ola, el oleaje era enorme, había viento y... Un reto a mar abierto para no olvidar a aquellos que marcharon en silencio. Nos adentramos ahora en el complejo mundo de los cócteles y es que preparar uno de premio no es tan sencillo. El barman Carlos Rodríguez nos cuenta sus secretos. La barra de Carlos Rodríguez luce impecable, una señal de que lo que se cocina detrás de ella no decepciona. Yo siempre trabajé mucho en el mundo del restaurante y el comedor, pero empecé a ganar algún campeonato de coctelería y es donde más o menos te encasillan, ¿no? Y dice, este chico es bueno en cócteles, pues que siga haciendo cócteles, ¿no? Este barman navarro lleva toda una vida agitando la coctelera. Los reconocimientos nacionales e internacionales respaldan su trabajo. Empecé a ganar premios a nivel provincial, regional y nacional, hasta que pude ir a campeonatos como en Montecarlo, en Las Vegas, Oporto, Turín, es decir, muchos sitios del mundo a base de hacer cócteles. Uno de los campeonatos que más ilusión me hizo fue ganar ese campeonato de Gin Tonics a nivel nacional, porque competíamos entre toda España 500 barmans
y ese fue muy reconocido. Los requisitos para hacerse con los galardones no son nada sencillos. Bueno, hay 230 parámetros que hay que cumplir, ¿vale? Que son largos de tener en cuenta, es decir, no gotear ningún ingrediente, no agarrar las copas por la parte donde va a beber el cliente, no coger nada con las manos. Una profesión que se ha visto beneficiada por la globalización. Es importante porque, claro, antiguamente no teníamos más que granadina, piña, zumo de naranja, piña y melocotón, y generalmente no eran ni zumos, eran néctares embotellados, y había ginebra, vodka, ron, whisky, tequila si tenía algún bar, ya tenía suerte, pero no había siropes, no había licores, no había pulpas. Carlos Rodríguez es barman en la terraza de Baluarte y conoce bien el secreto para elegir un buen cóctel. Hablar con el cliente, esto es como cuando te compras ropa. ¿Con qué idea vienes? Te puedes ir a tu bola por la tienda o puedes confiar en la dependiente o en el dependiente, ¿no? Entonces en el caso del bar es lo mismo. Nada más, les dejamos con el... Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.